Soy Leonardo Mancillas, soy internista, endocrinólogo, tengo una alta especialidad en diabetes y obesidad. Me toca coordinar ahorita el grupo de trabajo de obesidad de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y soy profesor de endocrinología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La obesidad no es un problema en la báscula. La obesidad es un problema multifactorial, complejo, que es una enfermedad y que como tal debe tener una implicación de tratamiento para poder tener éxito y mejorar las dos cosas que nos importan más de nuestro paciente, que es su calidad de vida y reducir el riesgo de complicaciones. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Doctor Mancilla, ¿qué es la obesidad? ¿Qué la ocasiona y qué podemos hacer? Platícanos un poquito. Para empezar, ¿qué es la obesidad? Bien, muchas gracias por la invitación antes que nada. Y la obesidad ha sido un concepto cambiante. Quiero empezar por decir que la obesidad es una enfermedad y que es una enfermedad crónica. Como tal, tiene una evolución que entendemos, es una enfermedad compleja. El paciente puede tener complicaciones de esta obesidad, que antes les decíamos comorbilidades, pero que hoy entendemos que la adiposidad es en sí la causa, el exceso de grasa corporal es la causa que termina impactando la sobrevida, la calidad de vida y, por supuesto, la salud, entre otras cosas, la salud mental, que es lo que tendremos que tocar hacia adelante, pero por supuesto que existe una complejidad y una diversidad en las manifestaciones de la obesidad que en su forma más sencilla, la báscula y el estadímetro o el índice de masa corporal nos dirán cuando alguien tiene sobrepeso o obesidad. Pero ese no es todo el diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico más complejo que implica saber si mi paciente tiene alguna complicación, si le está poniendo en riesgo su metabolismo, su salud mental y su salud física. Bien. Doctor, ¿y esto tiene implicaciones a nivel mental? O sea, ahora sí que el estar pasado de peso tiene implicaciones también. Definitivamente hay algunas asociaciones que son muy claras entre una de las principales complicaciones de la obesidad, que es la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la propia diabetes, y trastornos que son también muy comunes como los trastornos afectivos, coinciden con mucha frecuencia la obesidad con trastornos de la salud mental. Y parece que no es una coincidencia solamente por la alta prevalencia de ambas condiciones, sino que tienen algunas ligas de las que seguramente más adelante podremos platicar un poquito más, que las hacen tener una condición común de fisiopatología que podría ser una oportunidad para incidir en la calidad de vida de nuestros pacientes. Estamos hablando de la obesidad exógena. Por supuesto que hay enfermedades hormonales, endocrinas, como el exceso de producción de esteroides que se asocia con obesidad, que tiene algunas implicaciones adicionales y que no es la obesidad que vemos comúnmente. Esa es una obesidad secundaria, de la que me estaré refiriendo en la mayoría de la entrevista será de la obesidad exógena, la obesidad asociada a problemas metabólicos generales y no a deficiencias de un gen o a exceso de secreción de una hormona o a desbalance, uso de algunos fármacos como esteroides, ¿no? El apetito es finalmente esta búsqueda de nutrientes, esta búsqueda básica de supervivencia que implica la alimentación, está muy protegida en el sistema nervioso. Vamos hacia la parte más profunda del sistema nervioso, en el hipotálamo, y ahí encontramos que hay un par de núcleos que tienen que ver con la regulación de este apetito. Definitivamente existe factores endocrinos, neurotróficos, que llevan a un incremento en el impulso de comer, y existen algunos otros que nos dicen que es suficiente, que deberían frenar esta capacidad de secreción. Ese balance de múltiples hormonas, de múltiples señales neuronales, terminan por influenciar la conducta alimentaria. Y definitivamente es mucho más complejo que el balance de energía. Y ustedes, seguramente todos ustedes tienen pacientes que tienen conductas alimentarias que podrían no ser
fisiológicas del todo, desde aquel paciente que tiene trastornos por atracón, desde aquel paciente que tiene comer emocional, aquel paciente que tiene alexitimia y confunde algunas otras emociones y terminan traduciéndose en apetito, etc. ¿Puede influir la depresión? ¿Hay alguna relación entre depresión y obesidad? Sí, definitivamente existe, no solamente con depresión, pero en general con trastornos afectivos y una relación bidireccional. El paciente con obesidad puede tener más riesgo de resistencia a la insulina, de una resistencia a la leptina, y esto también puede ver influenciado la balance serotoninérgico, y al revés, el paciente que tiene depresión puede tener ganancia de peso secundaria a la propia depresión y entonces ligarse esto con mayor grado de obesidad. Eh, Hay diferentes estudios en cuanto a la coincidencia, pero en general estaríamos de acuerdo que si uno toma una población de pacientes que viven con sobrepeso y obesidad, vas a encontrar más ansiedad y depresión, y si uno toma al revés, pacientes con depresión, vas a encontrar una mayor prevalencia que en la población general de sobrepeso y obesidad. Ya. Bueno, doctor, ¿y las dietas? O sea, ¿las dietas por sí solas funcionan? O sea, una dieta que pueda, ya ve que hay cantidad, yo creo que hay de dietas innumerables. ¿Funcionan las dietas por sí mismas solas? El espectro de la obesidad, del sobrepeso y la obesidad, lleva a que haya algunos pacientes que hagan tratamientos autodirigidos. Yo veo un plan de alimentación comercial que me llama la atención y tendrá éxito en alguna proporción de pacientes. La parte importante es que la dieta es lo que comemos todos los días. Debe ser una dieta que sea sostenible en el largo plazo. Entonces, sí existen algunas intervenciones dietéticas radicales que son poco sostenibles en el largo plazo y por lo tanto, al ser la obesidad una enfermedad crónica, yo hago una dieta finita de 2 semanas, me hace perder peso, pero la abandono porque no es sostenible o porque no me satisface, porque no empata con mi estilo de vida, definitivamente se va a perder esa eficacia. Entonces, la restricción de calorías funciona para perder peso, sí, en la gran mayoría de los pacientes. Eh, el punto es que la dieta debe ser una intervención que va como parte de una intervención completa en el estilo de vida, de un proceso reeducativo que lleve al paciente a cambiar. ¿Cuál sería el tratamiento conductual para, pues, para ciertos pacientes con algún trastorno mental? El tratamiento conductual es parte integral del tratamiento del paciente que vive con sobrepeso y obesidad. Los programas más exitosos de tratamiento incluyen el tratamiento cognitivo-conductual, que va a enseñar al paciente a hacer automonitoreo, va a enseñar al paciente a monitorizar y cambiar conductas con objetivos conductuales muy específicos, medibles, tangibles, que le permitan al paciente desconectar el éxito de solamente la y el estadímetro, desconectar el éxito de la cinta métrica y ver eso como un resultado de su cambio conductual. Entonces, definitivamente son parte integral del tratamiento, Carlos. ¿Qué factores de trastorno de sueño se pueden asociar a estos problemas de obesidad? Esta es una pregunta súper importante porque con frecuencia tenemos un bajo diagnóstico, una baja probabilidad de diagnosticar los trastornos de sueño que afectan al paciente con sobrepeso y obesidad. Y si añadimos a los trastornos afectivos que per se pueden afectar la calidad del sueño de nuestros pacientes, la probabilidad de tener complicaciones orgánicas que incluyan el uso de sedantes, el uso de alcohol, el abuso de sustancias y la propia apnea del sueño que puede afectar a nuestros pacientes, esto puede ser un factor importante que limite el éxito en el tratamiento del paciente que vive con sobrepeso y obesidad. Aquel paciente que tiene apnea del sueño y que no es diagnosticado y no es tratado, tiene una menor probabilidad de perder peso y tiene una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones que incluyen problemas cardiovasculares, ¿no? Ya. Doctor, ¿qué factores a considerar en el tratamiento farmacológico de la obesidad? Y en este caso, ¿cuáles serían las opciones disponibles? ¿Con qué contamos? Tenemos fármacos que están aprobados
para su uso en el largo plazo. Y la filosofía al día de hoy, lo que vemos en las guías canadienses, lo que vemos en las recomendaciones de las sociedades científicas, es que se utilicen primordialmente medicamentos que hayan demostrado su posibilidad de ser utilizados en una enfermedad crónica en el largo plazo. Y entonces vamos desde los muy viejitos, como el Orlistat, que es un fármaco que, como ustedes conocen, inhibe las lipasas intestinales y pancreáticas y evita la absorción de una proporción de la grasa que se ingiere. Eso está bien estudiado, es un medicamento seguro que en ciertas dosis se utiliza de forma over the counter sin necesidad de una prescripción y en otras dosis es necesario que nosotros hagamos la prescripción. Existe otros fármacos que no están disponibles en México en la combinación aprobada. Tenemos los componentes por separado, como la combinación de fentermina-topiramato. En México, como decía, esa combinación no está disponible al día de hoy, pero también ha demostrado que al utilizar dosis más bajas de los dos fármacos, pueden ser utilizados en el largo plazo de una forma segura. Tenemos la combinación de bupropión y naltrexona, que está aprobado en México, pero no todavía ha sido lanzado. Y que, bueno, es un medicamento que actúa principalmente en el sistema de recompensas, reduce los impulsos, baja la secreción de algunos neurotransmisores, incluyendo la modificación en noradrenalina y dopamina, y esto permite que los pacientes reduzcan peso, bajen los impulsos. Y por último, uno de los que tienen más evidencia desde la perspectiva metabólica, que es lo que yo hago en la práctica clínica habitual, es liraglutida. Liraglutida fue un medicamento originalmente desarrollado para diabetes, que fue estudiado en una dosis distinta y en una presentación distinta para el tratamiento de obesidad. ¿Qué hace la liraglutida? Es un agonista del receptor, un análogo del GLP-1, que es una molécula nativa que ayuda a mejorar la secreción de insulina, baja la secreción de una hormona que causa resistencia a la insulina, mejora la hiperglucagonemia que tiene el paciente con resistencia a la insulina, reduce el vaciamiento gástrico y tiene señales hacia el sistema nervioso central en los núcleos hipotalámicos que tocamos un poquito antes y permite que el paciente tenga una menor búsqueda proactiva de alimentos, permite una mayor saciedad, permite que las señales del estómago distendido lleguen en un mejor tiempo y puede ser utilizado en el largo plazo. Una de las cosas interesantes de este fármaco es que ha demostrado mejoría metabólica, igual que el Orlistat, por ejemplo. Ha demostrado mejoría metabólica. En el caso de liraglutida, en pacientes con prediabetes, reduce en 80% el riesgo de progresar a diabetes. Entonces es algo interesante y pues ha demostrado esta eficacia en el largo plazo. Perfecto. Doctor, en el caso de estos fármacos antiobesidad, en su manejo, ¿cuál sería su manejo ya en presencia de comorbilidades con un trastorno mental, por ejemplo? Una de las cosas que uno tiene que buscar en cuanto a la polifarmacia de nuestros pacientes es disminuir el uso de fármacos que lleven a interacciones. Entonces, utilizar fármacos que no interactúen uno con otro, que no compartan vías metabólicas, puede ser una buena decisión. Entonces, por ejemplo, en pacientes que utilizan algunos antidepresivos, de inhibidores de recaptura de serotonina, o en aquellos pacientes que utilizan, por ejemplo, antipsicóticos como clozapina o olanzapina, sabemos que liraglutida no tiene una interacción directa con estas y que sí puede suceder que otros fármacos que actúan en el sistema nervioso central, como bupropión, podría no ser una buena elección en alguien que ya está utilizando otro inhibidor de recaptura de serotonina por depresión de forma primaria, ¿no? Entonces, es una decisión importante buscar fármacos que no interactúen. Perfecto. Doctor, entonces en este caso, ¿cómo podríamos entender qué mecanismos biológicos se explicarían en el peso
iatrogénico, por ejemplo. Esto es tan importante que ya existen algunas escuelas que dan la intervención del tratamiento antipsicótico y rápidamente implementan el tratamiento para contener o prevenir la ganancia de peso, mejorar la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con estos antipsicóticos? Se incrementa la resistencia a la insulina, baja la utilización de glucosa en el músculo, cambian las señales de la vía de la que hablábamos hace ratito con liraglutide, la secreción de GLP-1, y esto puede llevar a una anomalía, alteración en la tolerancia a la glucosa, cambia el estado inflamatorio, hay un cambio en las citocinas en el cuerpo, y esto finalmente puede desencadenar en prediabetes, diabetes y ganancia de peso y exceso de adiposidad. Entonces, como le decía, Carlos, hay algunas escuelas que intervienen rápidamente, dan metformina en conjunto al inicio del antipsicótico en aquellos pacientes de alto riesgo, y cuando se empieza a ver ganancia de peso, se interviene con fármacos como la liraglutida, que pueden disminuir o contener esa ganancia de peso en el paciente que utiliza antipsicóticos. Ya. O sea, el tratamiento con, ¿cómo se llama? Con antipsicóticos obviamente puede ser controlado, ¿no, doctor? O sea, bajo estas normas, ¿no? Ese es lo interesante del caso, ¿no? O sea, que sabemos que los antipsicóticos dan a un aumento de peso, pero hay solución. Así lo podemos entender, ¿no? Esto permite que en el largo plazo su paciente pueda tener satisfecha la necesidad de tratamiento con el antipsicótico y contener o protegerle de los efectos secundarios que esta clase de fármacos tiene. ¿Y cuáles podríamos considerar que son los trastornos de la conducta alimentaria y cuáles se relacionan con la obesidad? ¿Cuáles serían estos trastornos? Bien, existe todo un espectro de trastornos de la conducta alimentaria que van, como hablábamos, de aquellos pacientes que tienen alexitimia y que no cumplen criterios para un trastorno, hasta aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno por atracón, donde con alguna frecuencia pierden el control de la conducta alimentaria, tienen pocas conductas compensatorias, pero sí les genera culpa y sí tienen una ganancia de peso asociada con estas conductas anómalas. Entonces, hay alguna evidencia de que las intervenciones cognitivo-conductuales que ya platicamos un poquito antes tienen efecto, y en aquellos pacientes en los que esa conducta alimentaria anómala ha llevado a ganancia de peso, se puede utilizar tratamiento farmacológico. Hay algunos estudios muy bien hechos, que tienen trastorno por atracón, que van desde intervenciones nutricionales como reemplazos de alimentos, programas multidisciplinarios y uso de fármacos, incluyendo los fármacos que pueden ser utilizados en el largo plazo y bajan esa búsqueda proactiva de alimentos. ¿Esos son tratamientos que se usan para el síndrome del atracón? Son tratamientos que pueden ser utilizados en el paciente con obesidad. La indicación primaria de estos fármacos es sobrepeso arriba de 27 con comorbilidades o arriba de 30, pero que si identifico mi paciente que tiene trastorno por atracón y tiene sobrepeso con comorbilidades u obesidad, puede beneficiarse de utilizar este tipo de fármacos. Doctor, y respecto a la cirugía bariátrica, ¿qué nos puede comentar respecto a, pues, cuáles serían las indicaciones? Bueno, debo empezar por decirles que yo soy endocrinólogo clínico y como tal, una de mis labores es detectar aquellos pacientes que no han tenido el éxito que buscábamos en programas de tratamiento multidisciplinario, en intervenciones estructuradas y que podrían beneficiarse de un tratamiento quirúrgico. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es identificar a aquellos pacientes que no han tenido esa respuesta y saber si están listos y podrían beneficiarse. Por supuesto, el principal criterio al día de hoy sigue siendo que tengan una obesidad de cierto grado. Está aceptado en la gran mayoría de las sociedades que más de 40 de índice de masa corporal o de 35 con comorbilidades podrían hacer que nuestro paciente sea un buen candidato para estas intervenciones. Cirugía bariátrica es todo un espectro también, Carlos. Y existen cirugías que son de poca eficacia, como la banda gástrica ajustable, hasta cirugías de muy alta eficacia y de mucho impacto metabólico, como pueden ser el bypass gastroduodenal
en YDR. Entonces, es importante que la prescripción de la cirugía se haga dentro de un equipo multidisciplinario, con la intervención de todos los profesionales quirúrgicos, nutricionales, de la salud mental, metabólicos, para elegir el mejor tipo de cirugía para cada paciente. Perfecto. Doctor, por último, ¿cuáles serían las interacciones entre los medicamentos de uso psiquiátrico, como antidepresivos, psicóticos, y los fármacos antiobesidad ya aprobados? Ok. Hay algunos fármacos que tienen una mayor probabilidad de interacción, como lo podrían ser naltrexona, bupropión, porque su mecanismo de acción es primordialmente en el sistema nervioso central. Y otros que tienen múltiples sitios de acción, como la liraglutida, que no tienen una interacción directa con la utilización de antipsicóticos o de antidepresivos, por ejemplo, que podemos utilizarlos de forma muy segura. Entonces, no creo que sea el alcance de esta entrevista el dar una lista de cada uno de los fármacos que pueden interactuar, pero sí que cada vez que hagamos una prescripción en un paciente que vive con sobrepeso u obesidad, tengamos en cuenta si mi paciente al utilizar ese fármaco en particular puede tener una mayor ganancia de peso y tener entonces la opción de o cambiar el tratamiento farmacológico o complementar el tratamiento con algo que contenga esa ganancia de peso, incluyendo desde la intervención nutricional, la intervención educativa, la intervención en la actividad física y la intervención farmacológica cuando así es necesario. Lasalud.mx